y lo hicieron en una fuga ciertamente épica, asombrosa. Duarte, como siempre, estaba borracho y de momento no se enteró. Años más tarde fallecería víctima de los excesos con el alcohol. Pero Anita ya había elegido su destino, y ese estaba al lado de Giuseppe Garibaldi. La primera noche la pasaron a bordo del río Pardo. Allí se amaron, allí se quisieron, envueltos por el aroma a pólvora, por los preparativos de los marineros. Ya sabían que la flota imperial brasileña se dirigía hacia Laguna para iniciar el combate. Pero Anita, aventurera, consumada, quiso luchar al lado de su hombre y le pidió que le diera algunas clases de esgrima y sobre todo algunas prácticas de tiro. Para sorpresa de todos los marineros del río Pardo, Anita se mostró como una consumada espadachina. Manejaba la espada con ardor, pero lo mejor, disparaba como el mejor de los tiradores. Y de esa guisa, amor y guerra empezaron a conjugarse en las vidas de Giuseppe y Anita. Se enfrentaron al buque insignia de la flota imperial brasileña. Escaparon a duras penas. Lo cierto es que la guerra no iba bien para la República de Río Grande. Durante semanas, la pareja y sus hombres, todos los revolucionarios, aquellos republicanos convencidos por la causa, estuvieron escapando. Repliegues dramáticos, absolutamente dramáticos, sumidos en medio de la necesidad, de los retrocesos constantes, de las derrotas, de las matanzas, las masacres. El ejército brasileño era implacable. Se provocaron muchas bajas en aquellos meses de 1839-1840. Pero ellos seguían juntos. Finalmente ocurrió lo inevitable. La partida de Giuseppe Garibaldi fue envuelta por una emboscada del ejército brasileño. Durante horas estuvieron combatiendo en la selva, casi cuerpo a cuerpo, pero muchos rebeldes murieron. Los brasileños tenían cañones, tenían buenos fusiles. Los rebeldes, sus ponchos, sus sombreros gauchos, sus espadas, algún fusil, alguna pistola y sobre todo la selva para escapar. Anita había quedado embarazada de su primer hijo, de su primer vástago. Pero en medio de la batalla, Giuseppe quedó al margen de los combates, quedó descolgado de uno de los combates y tuvo que huir sin poder llevarse a su amada, a su pareja. Los brasileños capturaron a Anita. La desolación se hizo patente en el campo de los republicanos, en el campo rebelde. Anita, convencida de que su marido, ella así lo llamaba, había sido muerto en el campo de batalla, se lo decían así los brasileños, Giuseppe Garibaldi ha muerto en la refriega. Pero Anita todavía conservaba la esperanza de recuperar el cadáver de Giuseppe para poder rendirle un homenaje póstumo. Y solicitó a los oficiales brasileños que le permitieran revisar el campo de batalla donde habían quedado todos los cadáveres. Ella quería recuperar a Giuseppe. Le concedieron ese permiso. Ella estaba abatida porque se encontraba embarazada. Ella lo sabía, pero Giuseppe no. Quería localizar el cadáver y buscó entre los fallecidos del bando republicano y no encontró a Giuseppe, y eso provocó una sonrisilla en Anita. ¿Acaso la habían engañado? ¿Acaso Giuseppe seguía vivo? Rápidamente trazó un plan de fuga, y en ese plan se cruzó un caballo que se encontraba deambulando errático por aquel campo infernal donde se había producido la batalla. Sin pensárselo dos veces, se acercó sigilosamente al caballo, subió a sus lomos y escapó. Embarazada, con su poncho, su sombrero y huyendo a uña de caballo de aquella posición. Los brasileños reaccionaron y ordenaron la captura inmediata de la pareja del líder guerrillero. Y la persiguieron durante un buen tramo. Alguien dijo, ¡viva Huerta! Fue suficiente para que los soldados sacaran sus fusiles y comenzaran el tiroteo sobre la Amazona.
que se evadía. Las balas silbaron sobre ella. Una la despojó de su sombrero y otra mató a su caballo. Ella, arrastrándose, sumergiéndose en los rigores de la selva, siguió corriendo. Los soldados la perseguían, estaban a punto de apresarla, a punto de cazarla. Y en eso, el río Canoas. Un río lleno de peligros, lleno de remolinos. Anita, sin pensárselo dos veces, se arrojó al río. Se sumergió en sus aguas. Los soldados llegaron a las riberas del Canoas y determinaron que había muerto, que era imposible vadear ese cauce fluvial. Pero Anita, con una fuerza inusitada, casi sobrenatural, consiguió nadar, consiguió vadear el río Canoas. Y de ese modo evitó el peligro. Había escapado del ejército brasileño, pero ante sí tenía la espesura de la selva. ¿Sería capaz de encontrar a los restos del ejército rebelde? ¿Podría volver a abrazar a su amado Giuseppe Garibaldi? Durante 4 días, sin comida alguna, sin bebida, estuvo transitando por la selva. Finalmente encontró un grupo de aborígenes, un grupo de indígenas, que simplemente le pudieron ofrecer una taza de café. Fue el único alimento que tomó en 4 días. Y ya os digo que iba embarazada. Pero al fin contactó con los republicanos. Al fin contactó con Giuseppe. El abrazo fue más que emotivo. Y juntos volvieron a escapar. Juntos volvieron a incursionar por la selva que les abrigaba, que les protegía del ejército brasileño. En marzo de 1840 nacía Menotti. Menotti era su primer hijo y venía con un recuerdo de aquella escapada protagonizada por su madre. El niño venía con una marca en su cabeza, con una pequeña deformidad. Esto se produjo cuando Anita cayó del caballo. Cuando habían abatido a su caballo, cayó, se pegó un gran golpe y eso al parecer provocó la deformidad craneal en Menotti, un niño muy querido que siempre estuvo al lado de su padre y que luchó con él en Italia incluso. Poco quedaba por hacer en la República de Río Grande. El gobierno pagó con 1000 cabezas de ganado a la pareja y juntos iniciaron el camino hacia Montevideo, su nueva aventura. Llevaban 1000 reses, 1000 vacas, unos pocos conductores, y en un camino larguísimo, lleno de penurias, perdieron más de la mitad de la manada, consiguieron arribar a la ciudad de Montevideo, que por cierto también se encontraba envuelta en un conflicto civil. Giuseppe Garibaldi no quería saber nada más de la guerra, solo quería amar a su querida Anita. Trabajó como profesor de matemáticas, quiso eludir los combates, pero finalmente la emoción, la aventura le involucraron en la guerra y fue un factor decisivo en la defensa de Montevideo. Allí se comenta, se dice que Anita entraba constantemente en cólera porque Giuseppe era muy mujeriego. En una ocasión dicen que Anita tomó 2 pistolones, uno para matar a Giuseppe Garibaldi y otro para acabar con la vida de la amante de turno. No lo consiguió finalmente porque en el fondo se querían tanto que al final se perdonaban. Nacieron 3 hijos más, 2 niñas, Teresita y Rosita, y Ricciotti, un nuevo varoncito. Con los 4 vástagos siguieron en plena aventura. Habían vivido ya 2 guerras. Pero Italia reclamaba la presencia de su héroe, el artífice del Resurgimiento. Giuseppe Garibaldi quería regresar a Italia para luchar por la unificación del país y envió como embajadora a Anita. Esta llegó al país latino en loor de multitudes, fue recibida como una auténtica heroína. Iba con sus hijos y preparó muy bien el camino para el regreso de Giuseppe. Este regresó con muchos camisas rojas. Los camisas rojas son la tropa característica de Giuseppe Garibaldi en la reunificación italiana. Este cuerpo, este grupo de ejércitos se había creado en Montevideo, en el sitio de Montevideo, porque Anita había elegido una